Hola, siempre es un agrado volver a grabar un video leyendo la Biblia con ustedes. Siempre es un agrado saber que hay alguien que nos mira y que interactúa con nosotros. Siempre es un agrado compartir con ustedes mis apuntes, compartir con ustedes mis reflexiones. Hoy nos toca Isaías. Vamos a tener una cantidad de 2 o 3 videos, yo creo, porque Isaías es larguísimo. Entonces vamos a ir con la primera parte. Vamos a ir con este Isaías, un profeta potente, fuerte, duro. Así que suscríbete al mismo tiempo, nos ayuda mucho a todos con suscribirte, pero sobre todo comparte este video con alguien que eh, anda en la misma onda nuestra, en esto de conversar, de leer, de perfeccionar nuestro ser, nuestro pensamiento, nuestra fe. Vamos con Isaías entonces. Vamos a empezar con el capítulo 3, versículo 15. Capítulo 3, versículo 15. Vosotros habéis incendiado la viña, el despojo del mísero tenéis en vuestras casas. Pero ¿qué os importa? Machacáis a mi pueblo y moléis el rostro de los pobres. Isaías, el gran Isaías, profeta por antonomasia, ¿no? No se anda con chicas en sus oráculos. Isaías es duro. Su predicación no escatima una palabra dura si esta muestra la realidad, aunque sea con mucha crudeza. No duda en enrostrar la maldad, la crueldad, la intolerancia, la hipocresía de entonces a tantos gobernantes, pero también a los gobernados, a esos indiferentes. Discurso de odio, dirían los hipócritas de hoy, los que llaman a la tolerancia cuando ellos mismos no toleran. Pusieron de moda la tolerancia porque les convenía, porque no les alcanza para el amor. El amor les quedó grande. Jesús diría más adelante, si aman únicamente a los que los aman, ¿qué gracia tiene eso? ¿Qué de nuevo hacen? Cualquiera puede hacer eso. Isaías acusa y exige igualmente una moral, una ética superior. Moléis el rostro de los pobres, dice, sin ambajes. Moléis el rostro de los pobres. Imagínense el rostro de los pobres molido por el hambre, por las acusaciones muchas veces sin fundamento, solo para mantener tranquilos a un grupo político. ¿Qué imagen más potente que esa? Molamos el rostro del pobre para que quede irreconocible. No vaya a ser cosa que terminemos reconociendo a ese hermano y tengamos que alimentarlo, socorrerlo, visitarlo, vestirlo. No lo dejemos nacer. Es un peligro para nuestra tranquilidad. Nos saca de nuestra comodidad. Si nace, tenemos que hacernos cargo de él. No lo dejemos nacer. Ay del malvado, dice en el versículo 11. Le irá mal. ¿Y cuántos rostros molidos tenemos en Cuba, en Venezuela, en China, en África, en Haití, en Ucrania, en Palestina? ¿Y cuántos quedan todavía en Chile?
Ni la derecha ni la izquierda han logrado terminar con esos rostros molidos. Hay espíritus molidos, emociones molidas que no han podido reconciliarse después de 50 años. O que mantienen por interés propio un discurso de división y el versículo 12 es sumamente interesante. A mi pueblo le oprime un mozalbete y mujeres le dominan. ¿Para qué vamos a comentar o opinar eso? Sí, está sumamente claro. Es como si, bueno, es un profeta Isaías. Es como si nos hubiera estado diciendo a nosotros esas cosas. Isaías 5, versículos 20-23. Hay los que llaman al mal bien y al bien mal. Los que absuelven al malo por soborno y quitan al justo su derecho. Recuerden que les estoy invitando a leer. Yo estoy leyendo con la Biblia de Jerusalén. Tome su Biblia, sígame en esto. Lea usted también. Estamos analizando la Biblia, los libros de la Biblia, en este caso Isaías, ¿no? Hay los que llaman al mal bien y al bien mal. Este pequeño párrafo, desde el versículo 20 al 23, es durísimo. Tal vez no es tan duro como a mí me parece, sino que dirán algunos, expresa cierta realidad. Otros profundizarían cínicamente en el asunto. Dirían con cierto desdén que la Biblia y su moral, su enseñanza, ya es añeja, que las cosas están cambiando y que quieren iniciar una nueva verdad, una nueva realidad, donde la enseñanza de Dios ya no tiene cabida. Y eso es lo que está pasando en muchos países. Se está condenando, encarcelando, multando al que quiere hablar de Dios, al que quiere hablar de su creencia, de su fe. Sin embargo, pasan por alto los que hablan otras enseñanzas opuestas, crueles, de maldad, y que quieren llevar el espíritu humano a la debacle. Dicen que el mal y el bien ya no es una definición que venga del cielo, sino que es un nuevo acuerdo de la humanidad. Que Dios, el cielo, la divinidad son conceptos patriarcales, abusivos, dominantes, machistas, ya erradicados o por lo menos agonizantes. Que sin Dios y su ley bíblica somos libres para ponernos de acuerdo como humanidad y establecer nosotros el modo en que queremos vivir. ¿Acaso en algún minuto Dios nos vino a oprimir para ponernos de acuerdo? Siempre nos hemos puesto de acuerdo como humanidad. Siempre nos hemos puesto de acuerdo. Lo que ocurre es que algunos nos hemos puesto de acuerdo con valores trascendentes, con valores que han mantenido a la familia unida, que han mantenido a los niños respetados, por lo menos valóricamente, porque siempre ha habido algunos seres humanos disruptivos que han cometido crímenes. Pero nos hemos puesto de acuerdo en resguardar al más débil. Dios no nos ha obligado a ponernos de acuerdo, ni nos ha impedido ponernos de acuerdo. Son nuestros propios valores los que nosotros asumimos. Y si asumimos los valores de Dios y entramos en acuerdo con otros, entramos en acuerdo desde nuestros valores, desde nuestras ideas. Hoy día queremos emanciparnos de Dios.
y exiliarlo, exiliar al padre, a él, de su propia casa. Entonces le cierran la puerta y pretenden cambiar sus leyes y hasta desatender sus más mínimas advertencias. Pero hay aquí una muy grande advertencia. ¿Cómo suena ese ay? De los que llaman al mal bien y al bien mal. Ese ay es el que me preocupa. Porque todos estamos de acuerdo en que el dueño de casa tiene derecho a defenderse contra el que lo quiere expulsar de su propia casa. Todos estamos de acuerdo en actuar en defensa propia. Y ese ay es el que me preocupa. Isaías 6, versículos 2 al 6. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Voy a leer un poquito antes para entenderlo. El año de la muerte del rey Osías vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él, por encima del trono. Cada uno tenía 6 alas. Con un par se cubrían la faz, con otro par se cubrían los pies y con el otro par aleteaban. Y se gritaban el uno al otro: Santo, 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 Yahvé Sebaot, llena está toda la tierra de su gloria. Y dije, ay de mí que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros, y entre un pueblo de labios impuros habito. Que al rey Yahvé Sebaot han visto mis ojos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano, que con las tenazas había tomado de sobre el altar, y tocó mi boca. Tocó mi boca. Estos son versículos que te parten el cerebro, que desafían la imaginación. Que te rompen el ortus, dirían los argentinos. No sé muy bien qué quieren decir con esa palabra, pero me imagino que no es algo muy santo. En la Biblia hay muchos relatos que te parten la cabeza, te desafían, te rompen. La Biblia es un libro que te lleva de emoción en emoción, de la realidad a la fantasía, muchas veces de la fantasía a la realidad, del cielo a la tierra. Te la puedes tomar en serio y es capaz de conducir tu vida, o la puedes descalificar sin mucha lógica y te pierdes todo un mundo de creatividad, de consejería, de coaching, de psicoanálisis, de economía, de espiritualidad, de física, de biología, etcétera, etcétera, etcétera. Lee estos versículos de nuevo y revienta. Isaías. Pensemos que el autor del libro es el mismo que le da nombre. Isaías ve al Señor y ve que sobre él vuelan unos seres o unas máquinas extrañísimas, con alas, y que más encima hablan. Con todo lo que ve, él cae en la cuenta que ese Señor al que vio sentado en el trono es el Señor Yahvé Sebaot. Él lo declara. Y le da miedo porque no es digno de tal excelsa presencia. Entonces, uno de esos seres vuela hacia él, toma una brasa de sobre el altar y se la pasa por la boca a Isaías. ¿Para qué la tomó con la brasa del altar si después la lleva en su mano?
Entonces le da una misión. ¿Qué es esa brasa que quema pero no quema? La toma con la tenaza y después la lleva con la mano y se la pasa a Isaías por la boca para purificarlo. Pero no lo quemó, no quemó a nadie. Hasta aquí tenemos un señor sentado en un trono elevado, unos seres o máquinas volando sobre ese trono, al que Isaías llama serafines. Estos seres hablan, tomaron brasas que no queman y le dan a Isaías una misión. Algunos dirán que esto es una fantasía, producto de alucinaciones y que no hay que tomarlas en cuenta. Otros irán más lejos y dirán que toda la Biblia es una fantasía. Y a veces lo dicen sin siquiera haber leído más que un par de líneas de toda la Biblia. Esa es la gente hipócrita que juzga a otros por oídas, sin estar involucrado en el asunto. A quienes así piensan hay que dejarlos fuera, porque jamás van a entrar en un rico diálogo como el que queremos establecer aquí al analizar estos libros. A no ser que sea para desacreditar lo que decimos. Y así amargan la lectura. Si es que no se lanzan directamente contra nosotros, contra nuestra fe, contra lo que creemos. Otros dirán que esto es un lenguaje figurativo, metafórico y hasta analógico, que pretende decir otra cosa con lo que dice. Y hay que, por lo tanto, hacer un ejercicio de interpretación. Esto ya está más cerca de la verdad. Pero como dijimos al comienzo, todos estos análisis son reflexión de lo que leemos nosotros, los legos, los que no somos exégetas. Así lo leemos, así nos llegó en la Biblia. Y queremos pensarlo así, tal como nos llega. Isaías 11, versículo 2. Isaías 11, versículo 2. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé. Dice, saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Y le inspirará en el temor de Yahvé. No juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas. Juzgará con justicia a los débiles, y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Este es un capítulo clave, central en la teología, pues señala la aparición del Mesías, descendiente de David, y da algunos de sus rasgos. Pero específicamente yo quiero destacar el versículo 2, que describe qué es el Espíritu de Yahvé. El Espíritu del que aquí habla no es exactamente una tercera persona divina, sino que yo entiendo aquí una especie de personalidad, de modo de ser, de estilo de vivir, de carácter, de interioridad. Que diga reposará sobre él, quiere decir que tendrá una manera de ser. No es que ese espíritu viene y va a andar encima de él, no, sino que tendrá una manera de ser. Este vástago del tronco de Jesé tendrá un modo de ser, un espíritu particular, una sustancia
caracterizada por todo lo que aquí menciona: sabiduría e inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, temor de Yahvé. Este es el modo de ser del descendiente de David, del Mesías. Así será él, así vendrá y así vino. Un verdadero hombre de paz. Aunque más adelante dice que herirá y matará, pero lo hará con sus palabras, con sus enseñanzas, con el poder de su decir. Y luego vienen los versículos 6 al 9, un verdadero canto a la paz. Serán vecinos el lobo y el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito, el novillo y el cachorro pasarán juntos, y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa pasarán juntas, acostarán sus crías. El león como los bueyes comerá paja. Hurgará el niño de pecho en el agujero del áspid, y en la ura de la víbora el recién destetado meterá la mano. Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi monte santo, porque la tierra estará llena de conocimiento de Yahvé, como cubren las aguas el mar. Es la descripción de un mundo gozoso, que ya ahora mismo hace latir el corazón de quienes esperamos con fe y esperanza la realización de todo aquello, de modo que hasta ganas nos dan de formar parte de aquellas palabras que sin duda se harán realidad, destruyendo todas las distopías groseras y depresivas, destruyendo a todos los políticos que llenas de hipocresía también, pretenden elevarse con alturas morales que descalifican a los demás. El triunfo será de la paz. Estas palabras son las profecías de un triunfo ya fijado, ya escrito, que nos llama, que nos atrae, que nos lleva hacia su propio cumplimiento. Isaías 12, versículo 2. He aquí a Dios mi Salvador. Estoy seguro y sin miedo, pues Yahvé es mi fuerza y mi canción. Él es mi salvación. Los pensamientos alteran las emociones. El cuerpo también participa de todo ello. Todo junto va conformando nuestro estado de ánimo, nuestros pensamientos. Las palabras que hablemos o nos digamos a nosotros mismos son programadores o reforzadores de nuestras emociones. Programación neurolingüística. Si estamos alegres, el canto surgirá espontáneo y reforzará nuestra alegría. Pero si estamos apesadumbrados, obligarnos a cantar algo alegre tiene la fuerza de sacarnos de la tristeza, de la depresión por un momento. De modo que en ese breve instante de tranquilidad que puede aumentar, tenemos la claridad justa como para buscar una solución a lo que nos aqueja. Ese espacio, ese paréntesis que nos dio forzarnos a cantar, forzarnos a pensar en algo positivo, ese breve momento de paz puede abrir la puerta a la tranquilidad, a la paz, a la solución a nuestra tristeza, y nos irá impulsando hacia una zona más luminosa. Pero hay que hacer un esfuerzo. No es fácil vivir el reino. Hay que hacer ese primer esfuerzo, obligarnos a pensar otra cosa, obligarnos a cantar, obligarnos a caminar, obligarnos a salir de ese momento de pesar.
Hay quienes en estas circunstancias acudimos directamente a la fuente de la alegría, la seguridad, la victoria. Y por eso nos atrevemos a cantar a Dios en quien estamos seguros y sin miedos. La Biblia es un verdadero entrenamiento para fortalecer la mente, el cuerpo y el espíritu. La Biblia es una verdadera fuente de donde obtener el agua que nos sacará de nuestros momentos depresivos, de nuestros momentos de tristeza, de nuestra ira. Isaías 13:12. Haré que el hombre sea más escaso que el oro fino. Aquí dice que estamos. ¿Qué quiere decir esto? El hombre será escaso, el hombre como humanidad será escaso. Iremos desapareciendo. Es posible. Pues este capítulo 13 es un oráculo que relata un momento de la ira de Dios, como tantos otros momentos, que se presenta como Dios guerrero, Yahvé Sebaot, arrasará la tierra y prácticamente exterminará a los hombres. ¿Pero cuándo será esto? Es de risa. Tanta amenaza, tanta ira que molesta y enoja a ciertos hipócritas que rascan vestiduras contra Dios. Rasgan vestiduras contra Dios. Dios amenaza al ser humano. Dios es malo. Dios. ¿Y cuándo será esto, pues? El versículo 10 responde: cuando las estrellas del cielo y la constelación de Orión no alumbren ya, esté oscurecido el sol en su salida y no brille la luz de la luna, entonces pasaré revista al orbe por su malicia y a los malvados por su culpa. Tiene derecho Dios a hacerlo. Es su tierra, es su universo, Él lo creó, es su casa. Y nos puso aquí para gozar y disfrutar de todo esto. Y muchos lo hacemos. ¿Cómo no gozarnos y disfrutar de un paisaje enormísimo allá por el sur de Chile? Pero Dios está cansándose otra vez de nosotros. Miren cómo tenemos al planeta. Miren cómo nos tratamos nosotros mismos. Entonces dice, voy a exterminarlos. Y algunos malvados dicen, miren lo que va a hacer Dios. Pero ¿cuándo lo va a exterminar? Cuando las estrellas del cielo y la constelación de Orión no alumbren ya. ¿Cuánto nos queda para eso? A propósito, ¿no les llama la atención que cuando se escribió este capítulo de Isaías, digamos hace 5.000 años, ya se hable de la constelación de Orión? ¿Cómo es que la conocen? ¿Cómo es que la conocen? ¿Cómo es que la ven? ¿Qué vista tan poderosa tenían? ¿Qué conocimiento, qué clase de conocimiento tenían para saber? Eso es la constelación de Orión. Y algún día se va a apagar. Isaías 38, vamos a saltarnos sus buenos capítulos. Isaías 38, usted lea entero Isaías. Versículos 1 al 8. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. El profeta Isaías, hijo de Amós, vino a decirle, así habla Yahvé, haz testamento, porque muerto eres y no vivirás. Ezequías volvió su rostro a la pared y oró a Yahvé. Dijo, Yahvé, dígnate recordar que yo he andado en tu presencia con fidelidad y corazón perfecto, haciendo lo recto a tus ojos.
Y Ezequías lloró con abundantes lágrimas. Entonces le fue dirigida a Isaías la palabra de Yahvé diciendo: vete y di a Ezequías, así habla Yahvé, Dios de tu padre David, he oído tu plegaria, he visto tus lágrimas y voy a curarte. Dentro de 3 días subirás a la casa de Yahvé. Añadiré 15 años a tus días. Y por aquí hay unos versículos añadidos, entremezclados. Isaías dijo: traed una masa de higos, aplicadla sobre la úlcera y sanará. Ezequías dijo: ¿cuál será la señal de que subiré a la casa de Yahvé? Isaías respondió: esta será para ti de parte de Yahvé la señal de que Yahvé hará lo que ha dicho. Mira, voy a hacer retroceder a la sombra 10 gradas de las que ha descendido el sol por las gradas de Ahaz. Y desanduvo el sol 10 gradas por las que había descendido. Les dije yo antes que hay versículos que revientan la cabeza. Y todo este párrafo hay que leerlo con mucha atención, con mucho cuidado. Además que está despedazado. Según los expertos, tiene unos insertos de cánticos posteriores que separaron los versículos según la lógica del texto. Pero, incluidos estos desplazamientos y estas inserciones, leamos atento lo que dice. El rey Ezequías está enfermo y ruega a Yahvé por salud y cura, recordándole lo fiel que le ha sido. Yahvé accede e intermedia Isaías. Hay un remedio natural. En el fondo, si comiéramos todas las frutas, todas las verduras, todos los alimentos naturales, sin necesitar alimentos procesados, estaríamos sanos. La Biblia ha mostrado hasta aquí y seguirá mostrando después muchos remedios naturales de este tipo. Ahora son los higos. ¿Cómo es que no nos hemos enterado de esas cosas? Y claro, cuando uno examina los remedios alopáticos, se da cuenta que muchos están hechos de sustancias naturales que encontramos en la naturaleza, en nuestro jardín, en nuestra huerta. Y lo más sorprendente, una señal extraña, extrañísima, que involucra al cosmos, de que Yahvé hará lo que se le ha pedido. El sol retrocede. Y eso significa que el tiempo retrocede. Cuando habla de la sombra, ¿no? La sombra retrocederá por los peldaños. La importancia de Ezequías es tal que Yahvé le da como señal ni más ni menos que el retroceso del sol, el retroceso del tiempo. Pero necesariamente retrocede el tiempo cuando retrocede el sol. El avance del sol es necesariamente el avance del tiempo. Sin ninguno de estos instrumentos que miden el tiempo nuestro, a nuestro modo, de nuestra manera,
sin ninguno de esos instrumentos. El sol sería la señal de que el tiempo avanza. Que el sol avance sería la señal de que el tiempo avanza. El sol entre comillas, ¿no? Entre comillas. Isaías 45. Versículo 21, 22. Versículo 21, 22. ¿Quién hizo oír esto desde antiguo y lo anunció hace tiempo? ¿No he sido yo, Yahvé? No hay otro Dios fuera de mí. Dios justo y salvador. No hay otro fuera de mí. Yo soy Dios. No existe ningún otro. A veces, en discusiones de amigos, en conversaciones libres, surge la idea de que Yahvé es Dios de Israel. Lo que significa que hay otros dioses que son dioses de otros pueblos, de otras razas, y así está plasmado en las propias historias culturales de aquellos pueblos antiguos. Dios es Dios de Israel, muchas veces lo dice. Yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. De manera que probablemente hay varios seres que son dioses. Y Yahvé solo es Dios de Israel. Es como si estos varios dioses se hubieran repartido el mundo. Y efectivamente en algunos versículos de la Biblia se dice. En algún versículo más adelante Jesús mismo lo va a decir, ¿no? El reino que mi Padre me ha dado, ¿no? Pero extraer de allí que existen otros dioses que son dioses de otros pueblos, con la misma dignidad y nivel del Dios de Israel, ya es más complejo, ya es más complejo. Entonces se encuentra uno con estos versículos que acabo de leer. Yahvé dice que Él es Dios y no existe ningún otro, no existe nadie más. Recordemos que estamos leyendo palabras y declaraciones inspiradas por el mismo Dios que habla de una manera preferente a sus profetas y escritores. No hay otro Dios, no hay otro fuera de mí. Yo soy Dios, no existe ningún otro. Bien. A los otros seres que podrían confundirse como dioses se les llama ángeles, querubines y hasta ancianos. Aunque al Dios poderoso también se le llama anciano en algunas oportunidades. Pero todos estos versículos en que a veces se mencionan otros dioses, tenemos que leerlos con estos versículos de fondo. No hay otros dioses. No hay otro Dios más que Yahvé. Esos otros dioses que tienen los pueblos son probablemente elementos de la naturaleza, que estos pueblos se han erigido como dioses, lo han antropomorfoseado. Otra consideración es precisamente que descubramos qué es Yahvé. ¿Quién es Yahvé? Isaías 46.
versículo 10. Yo soy Dios y no hay ningún otro, yo soy Dios, no hay otro como yo. Yo anuncio desde el principio lo que viene después. Atentos. Yo anuncio desde el principio lo que viene después y desde el comienzo lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mis planes se realizarán y todos mis deseos llevaré a cabo. Tal como lo he dicho, así se cumplirá. Como lo he planeado, así lo haré. Estos versículos son muy interesantes. Sumamente interesantes cuando estamos reflexionando acerca del destino, el tiempo, la libertad, la determinación. Para nosotros los creyentes, fieles o menos fieles, hay un libro o colección de libros que viene a constituirse en el centro del conocimiento y la verdad, aunque requiera cierta reflexión o interpretación autorizada. Este libro es la Biblia, y la Biblia contiene experiencias y sabiduría filosófica, biológica, psicológica, ecológica, física, metafísica, espiritual, divina, ya lo he dicho, hasta cuestiones de economía, de finanzas, hasta medicina. De modo que no hay nada que impida recurrir a ciertas nociones bíblicas cuando queremos apoyo en la reflexión de ciertos conceptos. Fundamentalmente, en cuanto al crecimiento personal, en cuanto al desarrollo humano, en cuanto a mi crecimiento y mi evolución como ser vivo, como persona, como ser divino. Sobre todo en cuanto a eso, este libro es esencial. Lo han leído, han recurrido a la Biblia connotados escritores y pensadores. Y en este caso yo quiero destacar este versículo 10. Que no se nos pase por alto respecto al concepto tan difícil y manido como la libertad, que ha sido un tema recurrente y eterno en filosofía. ¿Por qué Dios conoce lo que aún no ha sucedido? Más bien Él dice que sí sucedió. Pero ¿por qué Dios conoce lo que aún no ha sucedido para nosotros? No solo porque es Dios, que todo lo sabe, sino que, y lo aclaran los versículos que leí, los versículos posteriores, lo sabe porque Él lo ha planeado. Y hará todo como Él lo ha planeado. Conoce todo, sabe todo y hará todo como Él lo tiene planeado. Ahora, cuidado que en esta cuestión del tiempo, pensar que Dios tiene planeado algo que no ha sucedido es meter a Dios en el tiempo. Y eso nos echa a perder todo. El solo hecho de que Dios planee algo ya es lo que se está haciendo en el instante. O si no, lo metemos en el tiempo. Y entonces decimos que Dios está en compás de espera y que Él tiene que planear para después hacer. Y eso es meterlo en el tiempo. No, Dios, esta es una manera que tiene el autor de decir que Dios es el dueño del tiempo y de lo que ocurre. Y que ya todo lo que está ocurriendo hoy es que Dios lo tenía planeado. Y lo que no ha ocurrido, Dios lo tiene planeado y Él hará todo como lo tiene planeado. Tal como lo he dicho, así se cumplirá. Si esto es así, si Dios tiene
todo listo ya para el mundo, para el cosmos y para nuestra propia vida, ¿debemos temer entonces que sus planes salgan mal? ¿Debemos temer en nuestros casos particulares que terminemos mal? ¿Que nuestro presente o futuro sea desastroso? Y debemos temer que lo que Dios tenga planeado para nosotros sea malo, sea malo, que Dios nos va a abandonar. ¿Son los planes de Dios perversos para sus hijos? Si no tenemos que andar preocupados o con ansiedad sobre lo que tenemos que hacer con nuestra vida, porque ya Dios la tiene hecha, si no tenemos que andar preocupados del hoy y del mañana, ¿no es eso la mayor libertad? ¿No es eso la mayor libertad?